7 de la mañana, 4 minutos, Felipe. El caso de las basuras Vitalogic en Bucaramanga va a pasar a la historia por dos cosas. Sí. Uno, porque por ese caso se acabó la carrera política de don Rodolfo Hernández, ¿no? Que tenía la bandera de la Liga Anticorrupción. Sí. Condenado ya por la justicia colombiana con el fallo de ayer por el tema de corrupción. Así que este es el final de don Rodolfo Hernández. Desde el punto de vista personal, Felipe, pues uno con el cáncer terminal de don Rodolfo Hernández, pues lo único que puede hacer es decir, hombre, lo lamento mucho, ¿cierto? Así es. Un cáncer de colon con metástasis a los 79 años, pues es terminal desafortunadamente, y por eso él rompe en llanto en ese testimonio de ayer. Sí. Pero lo otro fundamental, Felipe, sí, es que en este caso de corrupción cometieron la terrible torpeza, Felipe, de ir a una notaría a pactar lo que llaman allí el corretaje. O sea, la comisión. O sea, la comisión. O sea, la coima. Sí. Entonces va el hijo del alcalde, Luis Carlos, a la notaría con los empresarios privados a pactar cómo iban a repartir la comisión. Yo no sé, Felipe, si haya muchos antecedentes de una... Pues yo no había oído que un caso de corrupción se notarizara, ¿no? Sí, se certifica, ¿no? Vamos a cumplir el acuerdo de corrupción. Uno de los firmantes de ese acuerdo, le dicen allí en Bucaramanga, de corretaje, pactando comisiones, es Luis Andelfo Trujillo, que es un empresario que termina metido en este tema y en el socio de las comisiones del hijo de Rodolfo Hernández. Señor Trujillo, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Y a todo el grupo. Sí, señor Trujillo, primero que todo quisiera preguntarle, ¿usted en el juicio a Rodolfo Hernández era testigo de qué? Yo soy testigo sobre el interés indebido de contrato. ¿Y por qué usted resulta socio del hijo de Rodolfo Hernández? Bueno, eso es algo largo. Yo soy amigo de él desde hace ya 17 años. Él iba mucho a la finca mía allá en Sabana que tenía. Sí. Y cuando en el 2016 queda de alcalde Rodolfo, pues yo lo llamé y le dije que qué podíamos hacer por la ciudad, qué nos podíamos hacer por la ciudad, ya que el papá había quedado alcalde. Entonces ahí fue cuando él nos dijo, por intermedio de Luis Carlos, que a ver, se necesitaba todo, pero no había dinero en las arcas. Entonces, pues nosotros yo me puse la tarea de conseguir a Carlos Gutiérrez, que sabía de contratación, porque yo no sabía de contratación, para ver, más que todo, él veía los dos focos grandes de Bucaramanga, que eran las basuras y los malos olores para la petar también. Y pues nos pusimos a la tarea y pues se le consiguió una empresa mexicana para la petar y una empresa americana para las basuras. Se le consiguió, quiere decir, usted como empresario privado fue mediador de esos contratos con Bucaramanga. Sí, señor, con Carlos Gutiérrez fuimos mediadores y lo sentamos con el alcalde a los empresarios americanos y a los mexicanos. Sí, ¿y usted comisionaba? Sí, claro, nosotros teníamos una comisión pues por vender las plantas pues nos dan una comisión. Claro, nosotros somos privados y pues ahí ya no había problema. El problema fue el hijo del alcalde, que pues el papá era público, ¿no? Entonces por eso nunca lo entendieron ellos. Sí, y van a la notaría y pactan una comisión de ¿cuánta plata? En el contrato de corretaje estaba el corretaje por las 3 plantas. Por cada planta eran $660,000. O sea, eran 3 plantas que se iban a traer. Entonces, aproximadamente $2 millones. Sí, y aparte existía otro contrato del 2.2% con Cercón, que era la que iba a operar la tecnología por 30 años. Sí, y ese contrato, ese era el grande. Sí, señor. ¿Y ese era de cuánta plata? El otro contrato no estaban los números reales. Ellos pasaron un flujo de caja, pero pues eran muy grandes, sí, porque era el trabajo y anualmente iba subiendo, porque a medida que iba subiendo la basura, pues iba subiendo la ganancia. ¿Y por qué la comisión solamente para el hijo de Rodolfo Hernández era de $1,5 millones?
No, de esos $2 millones, precisamente hubo una reunión en Bogotá con Alarcón acerca de eso, de que él, por ser el que iba a tomar el mando de eso, iba a tener mayor ganancia. Entonces se repartió, fue 34% para Alarcón, un 20 y pico por ciento para Luis Carlos, otro 20 y pico para Carlos, y a mí era el 15%. Sí. Algo más poquito. Al hijo del alcalde le tocaba el 25%. ¿De qué suma, señor Trujillo? De los $2 millones y del 2.2% que se recogiera de los 30 años. Sí, ese 2.2% creo que era una plata en muchos millones de dólares, ¿no? Porque era un contrato a largo plazo. Sí, era 30 años, claro, sí, era grande, pero pues no se puede dar la cifra exacta porque cada año iba subiendo la basura, entonces iba subiendo la ganancia. Sí, pero más o menos anualmente estamos hablando de ¿cuánto? No, la verdad yo nunca saqué las cuentas de eso porque pues solo estaba lo de los 2 millones que era exacto, lo otro sí, nunca sacamos las cuentas. Sí, pero los 2 millones era la cuotica inicial. El jugo de todo el negocio era el contrato a 30 años en el tema de basuras. Sí, claro. Sí. Señor Trujillo, hoy con las herramientas que hay, habiendo sido usted amigo de Luis Carlos Hernández, del hijo de don Rodolfo Hernández, ¿usted ve con retrospectiva esto como un tema de corrupción? Bueno, pues hay que verlo de diferentes formas, ¿no? En el caso mío, pues yo soy una persona privada y pues yo puedo recibir el corretaje, ¿no? Ya el que es hijo de alguien público, pues sí hay una corrupción, ¿no? Los privados que estaban metidos aquí, me dice usted, que es don Luis Andelfo Trujillo, un señor Carlos Gutiérrez, ¿verdad? Sí, Carlos Gutiérrez, sí. ¿Carlos Gutiérrez es el mismo Carlos Gutiérrez que yo conozco en Bogotá? No, señor, no es él. No, ese grande ligas no. Sí, el Carlos Gutiérrez que yo conozco, Felipe, en Bogotá, es el cuñado del presidente, o concuñado del presidente Petro, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Que sí, se llama igual, pero no es. El cuñado del presidente es Carlos Gutiérrez Roballo. Sí, cuando vino la Procuraduría aquí a Cúcuta precisamente y venía el abogado de Rodolfo a defenderlo, él cuando nombró a Carlos Gutiérrez se iba a salir de la sala porque él no iba a defender a Rodolfo entonces y era Carlos Gutiérrez de Bogotá. Yo le dije, no, tranquilo que no es otro, entonces volví se sentó el hombre. Sí. Pues, ¿cómo es su tesis, señor Trujillo, de que ustedes por ser privados no cometen un acto de corrupción y que el acto de corrupción solamente es del hijo del alcalde? Pues hasta donde yo tengo entendido, persona pública es la que no puede recibir corretaje. Nosotros somos privados y nosotros por llevar, es más, a nosotros la comisión nos la iba a dar el Estado, nos la iba a dar a las plantas Weston Way, ¿no? Por eso, entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo de ustedes privados era comisión, ¿cierto? Sí, un corretaje, sí. Bueno, una comisión, sí. Sí. Y para el hijo de Rodolfo Hernández, era un soborno. Puede ser que no sé cómo está tipificado, o sea, dentro de la jurisprudencia de que no, pues claro, él es hijo del alcalde, ¿no? Porque él es hijo del alcalde, no es en sí el alcalde, ¿no? Entonces, sí, no sé, o sea, lo que se llama popularmente será la coima. Pues sí, la recibía el hijo, sí, puede ser. Sí. Señor Trujillo, ¿cómo es la historia de la situación en la que favorecen a Vitalogic para que los pliegos del concurso queden justamente hechos a la medida de esa empresa? ¿Y qué papel tiene en todo esto el señor Jorge Hernán Alarcón? ¿Cómo es esa historia? Bueno, eso inicia cuando nosotros le hacemos la propuesta con Carlos Gutiérrez de una tecnología de sacar energía de los residuos sólidos. Entonces hay una primera reunión. ¿Esa propuesta se la hacen a Rodolfo Hernández? Sí, señor. Al alcalde, entonces alcalde de Bucaramanga. Entonces alcalde de Bucaramanga. Sí. Y el 24 de junio hay una reunión en Bogotá, en el Marriott, donde se reúnen con los de la tecnología, con los de Vitalogic.
Allí en esa reunión, el alcalde dice, queda convencido de la tecnología y de la solución de las basuras, y él mismo dice pues que ya que nosotros pongamos la calavera, ¿no? La calavera era el que iba a hacer los pliegos. Entonces ahí es cuando Carlos Gutiérrez consigue a... Perdóneme, ¿la calavera qué es? Jorge Hernán Alarcón, el que iba a hacer los pliegos. Que es el que hace los pliegos a la medida de Vitalogic. Sí, señor. ¿Y por qué le dicen la calavera? El alcalde, con sus dichos chavachero ahí, dijo, pues consigan ustedes la calavera. Y sí. O sea, ¿esa calavera comisionaba también? Claro. No es que él no sentó. Rodolfo Hernández es el que les pide a ustedes que busquen la persona que haga los pliegos a la medida de Vitalogic. Sí, señor. Sí, señor, así es. Sí. ¿Y cómo se consigue usted o cómo consiguen a Jorge Hernán Alarcón para que haga finalmente eso, el pliego sastre, para que Vitalogic se quede con el contrato? Eso lo consiguió Carlos Gutiérrez, sí, porque él es el que sabe contratación, y él lo consiguió y lo llevó a Bucaramanga el 1 de julio del 2016. Ahí en el aeropuerto lo recoge el hijo del alcalde, Luis Carlos, y lo lleva tenemos un desayuno ahí en el Tony en Bucaramanga, y después lo lleva al apartamento de Rodolfo, donde se quedó él por casi como 4 o 5 meses se quedó viviendo ahí. Cada vez que iba a Bucaramanga se quedaba ahí en el apartamento del alcalde, en el penthouse al frente del penthouse donde vivía el alcalde, que él tiene los 2 penthouse allá en el Premier. Sí. O sea, ¿el alcalde conocía absolutamente todo lo que estaba pasando? Lógico, porque lo tenía ahí al frente, o sea, todos los días pues hablaba. Sí, pero el alcalde sabía que su hijo estaba ganando lo que ustedes llaman corretaje. Sí, claro, tenía que saber, como no todos los días hablaban, y pues sí, él una vez le dijo que así como él vendía un apartamento en HG y él recibía una comisión, él sabía que recibía comisiones, pero que no le hablara de eso. Sí, pero usted dice sí, claro, lo tenía enfrente. ¿A quién? A Jorge Hernán Alarcón, que se quedó cada vez que iba al frente en la oficina, dice usted. A la calavera. Sí, señor, es que él tenía un penthouse donde vivía y un penthouse donde le llegaba la gente que le atendía, y atendía también a él. En este momento, señor Trujillo, ¿usted cree que el responsable de la corrupción desde adentro, digo no desde el punto de vista de ustedes de empresarios, sino de la corrupción que había en la alcaldía de Bucaramanga, era del propio alcalde Rodolfo Hernández? No, pues ahí sí no sé cómo contestarle eso. Se lo pregunto de otra manera. El hijo, cuando usted se reunía con el hijo de Rodolfo Hernández, con su amigo Luis Carlos, sí, ¿usted sabía como empresario que había algo turbio que estaba pasando al otro lado? Que estaban cuadrando la licitación, amañando la licitación el contrato para ustedes. Sí, claro, sí. ¿Ustedes sabían que detrás de eso había un acto de corrupción? Pues sí, posiblemente. Pues no aparecía él, pero sí aparecía el hijo, y siendo el hijo, pues sí, ya llevaba todo esto. ¿Usted tiene alguna tesis por qué no se sentó en el banquillo de acusados al hijo de Rodolfo Hernández, sino al papá, sino a don Rodolfo Hernández? Porque según la fiscalía va por fases. Primero va la fase del papá y después va la del hijo. O sea, ¿el hijo también va a terminar en problemado? Sí, señor, parece que sí. Sí, esa amistad de ustedes dos se destruyó para siempre, supongo. Claro, totalmente. En el 2017, cuando salió el primer documento de la Procuraduría. ¿Y a usted le han hecho reclamos? ¿Le han dicho, oiga, Luis Andelfo, ¿por qué termina usted convertido en testigo contra nosotros? Claro, el hijo me dijo muchas veces, pero ellos tienen la respuesta. Ellos saben que después de 2 años de estar trabajando nosotros con la tecnología americana, ellos querían cambiarnos ya con una tecnología holandesa a última hora. Sí. Para salvar el proyecto de basuras. Ese es el origen de su decisión de colaborar con la justicia, claro, de cantar. Sí. Claro. Don Luis Andelfo,
Usted dice, nos reunimos, si le entiendo bien, en el Marriott en Cartagena con Rodolfo Hernández. Y ahí es donde él... No, el Marriott en Bogotá. En Bogotá. Y ahí es donde él queda convencido de la tecnología y dice, busquen la calavera para hacer los pliegos de tal suerte que se favorezca a Vitalogic. ¿Rodolfo Hernández quedó convencido solo con la tecnología o hubo algún ofrecimiento de comisión por parte de alguno de los asistentes a la reunión? No, quedó convencido de la tecnología y no hubo ningún ofrecimiento. Sí, pero entonces, ¿por qué, si estaba convencido de la tecnología, no la puso a competir? Es decir, ¿por qué él les pide a ustedes que ponga una persona para hacer los pliegos para que gane Vitalogic, a pesar de que hubiera quedado convencido, si no existía ningún interés económico o hubo un interés distinto? Bueno, pero él ya sabía que el hijo era el que estaba presentando a la gente, entonces ya se imaginaba que el hijo iba en una comisión, ¿no? Lógico. Uh-huh. Porque el hijo fue el que trajo a las personas, ¿no? Por medio de nosotros. ¿Y por qué no mirar los resultados del concurso público? ¿Le dijo algo, señor Trujillo, en ese momento, en esa reunión en el Hotel Marriott? Es decir, ¿por qué por derecha tan convencido que esta era la mejor opción, Vitalogic? No, pues la verdad, yo en esa reunión no estuvo fue Carlos Gutiérrez. El que estuvo fue Carlos Gutiérrez allá en Bogotá y yo estaba en Bucaramanga. Ya cuando llegaron, pues ahí fue cuando ya conocí a Jorge Hernández Alarcón el 1 de julio del 2016. Sí, señor Trujillo, quisiera preguntarle por la plata, porque son cifras grandes, 1.5 millones de dólares, que era la comisión del hijo del alcalde, de Luis Carlos. Esa comisión, ¿quién la fijó? ¿El hijo o el alcalde Rodolfo Hernández? No, esa es una comisión que da las plantas de Estados Unidos. O sea, sí, es una pero el comisión porcentaje que da por la venta de esas plantas. Pero el porcentaje, ¿quién lo fija? ¿Ustedes lo piden o lo pidió el hijo o eso es autónomo de las empresas? No, eso es autónomo de la empresa, de un porcentaje que ellos dan de ganancia por la venta de cada planta. ¿Esa empresa de dónde era? Americana, Watson Way. ¿De qué ciudad de Estados Unidos? No sé exactamente. Sé que era de Estados Unidos. ¿Nunca los llevaron a ustedes a conocer la empresa? No, pues a nosotros no sabemos si a los de Vitalogic, los 3 personajes de Vitalogic. Sí. Señor Trujillo, cuando Rodolfo Hernández estuvo a punto hace 2 años de ser presidente de Colombia, él fue el rival y tuvo opción, en algún momento iba punteando las encuestas, perdió con el presidente Petro por 700.000 votos, que es un margen pequeño. Cuando Rodolfo Hernández tuvo la posibilidad en esa campaña de ser presidente de Colombia, ustedes, los empresarios, el hijo de don Rodolfo Hernández, ¿no los contactó a ustedes? ¿No se frotaron las manos en algún momento para decir, esto lo podemos hacer también a nivel nacional? No, al revés. Al revés, yo hice 2 declaraciones 8 días antes de esas presidenciales con Daniel Coronel, precisamente pues para que no quedara el presidente. ¿Usted se volvió antirrodolfista? Totalmente, porque el hombre me hizo mucho daño. ¿Por qué? Eso no solo fue un negocio, fueron 7 negocios en los cuales estaba metido y los últimos recursos se invirtieron ahí y pues todo se perdió. ¿Ustedes estaban en 7 negocios en la alcaldía de Rodolfo Hernández? Sí, señor, yo le presenté 7 negocios. Señor. Sí. ¿Usted recibió, señor Trujillo, de la Fiscalía un principio de oportunidad? No, ninguno. ¿No? No. ¿Y por qué no, si me parece que usted aquí en esta entrevista ha confesado también un delito? No, porque ellos consideran que es un tema privado. O sea, nosotros estábamos recibiendo la planta, precisamente de las plantas de Estados Unidos y es privado. O sea, yo consulté con el abogado y hablaron con el fiscal y dijo que no tenía... No, claro que ustedes comisionaban, pero el mecanismo como estaban consiguiendo los contratos para la comisión, claro que era delictuoso.
Pues sí, pero no se consideró así. Y además, a los 6 meses de estallado ese escándalo, pues se me abrieron uno aquí misteriosamente de Bogotá, el búnker de la Fiscalía aquí en Cúcuta, el cual ya me van a dar reclusión. Sí, pero señor Trujillo, usted está hablando de que eran 7 negocios. ¿Cuáles eran esos 7 negocios? Eso era en La Petar también, con los mexicanos. Él estuvo allá en México, él estuvo con el dueño de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Él es Luis Carlos. Estuvo Luis Carlos, estuvo Rodolfo, estuvo la mamá, estuvo él, eso, bueno, faltó solo el perro. Estuvo, ¿qué quiere decir? Allá en la reunión con el señor en México, allá de La Petar. O sea, la corrupción de don Rodolfo Hernández no solo era el tema de basura, sino más negocios en otros sectores. Pues sí, nosotros le presentábamos los proyectos que habían y él los estudiaba y pues sí, La Petar también iba adelante, pero después nos dimos cuenta que él estaba hablando ya por encima de nosotros y nos estaba sacando. Sí. Señor Trujillo, le hago una pregunta final. Usted en la audiencia de ayer, usted estaba conectado, creo, en la audiencia de ayer, ¿cierto? Sí, claro, toda la audiencia, sí, señor. Usted, pues claro, porque usted fue uno de los testigos claves para desenredar esta madeja. Señor Trujillo, ¿usted qué sintió cuando vio al ingeniero, al exalcalde Rodolfo Hernández, llorar como lloró desconsoladamente ayer, diciéndole pues al estrado, al juez, a ustedes, que él tiene un cáncer terminal, que lo está matando? Bueno, pues ahí el juez, el fiscal y procuraduría determinaron que llevaran esos exámenes a medicina legal para ver si era cierto lo que estaba hablando él. Entonces, y por eso quedó para el 13 de junio a las 2 de la tarde la sentencia. ¿Y usted Entonces, tiene dependiendo alguna... de lo que dice, ¿no? Pero usted Señor. tiene, es decir, allá en Bucaramanga es un hecho público, desde hace rato se sabe que él tiene un cáncer, ¿no? Sí, claro. Y se sabe que él cumple la semana entrante 79 años. Sí, también, sí, señor. Y un cáncer a los 79 años, pues esto lo acaba, lo va a matar. Sí, posiblemente. Sí, él no quería intramural, él quería que de pronto existiera pues casa por cárcel de pronto con la sentencia. Sí. Me da la impresión de que usted no está muy convencido del cáncer terminal. No, el mismo fiscal fue el que dijo que esperábamos esa respuesta de medicina legal, si verdaderamente no podía estar intramural. Vale. Señor Trujillo, gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, a la orden. Con gusto. Muy amable, son las 7 de la mañana, 27 minutos.